Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este primer video del curso de PHTLS. Está basado en su novena edición y mi nombre es Miguel Ángel Robles. A lo largo de este curso vamos a revisar todo el contenido del manual y por tanto te invito a suscribirte al canal, a marcar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y capítulos que vamos a ir subiendo constantemente. En este primer video vamos a ver pasado, presente y futuro, que es básicamente la historia de la atención médica prehospitalaria. Al terminar este video vamos a poder comprender la historia y la evolución de la atención prehospitalaria en trauma. Nuestros pacientes no nos eligen, podríamos haber escogido otra profesión, pero no lo hicimos. Hemos aceptado la responsabilidad de atender a los pacientes en algunas de las peores situaciones, cuando estamos cansados, cuando tenemos frío, cuando llueve y está oscuro, cuando no podemos predecir qué condiciones vamos a encontrar. Tenemos que aceptar esta responsabilidad. Tenemos que dar a nuestros pacientes la mejor atención que podamos, no mientras estamos fantaseando, no con el equipo sin verificar, no con los suministros incompletos y por supuesto no con el conocimiento caduco. No podemos saber qué información médica está vigente ni afirmar estar listos para atender a nuestros pacientes si no leemos y nos capacitamos constantemente. Los cursos de PHTLS proporcionan a los proveedores de atención prehospitalaria una herramienta de trabajo, una parte del conocimiento al que podemos tener acceso, pero lo más importante es que benefician a las personas que nos necesitan, nuestros pacientes, porque al final de cada servicio podremos pensar que recibieron todo lo que era posible darles y entre ellas nuestro mejor esfuerzo. La historia de la atención en trauma en los servicios de emergencias médicas podría dividirse en 4 etapas importantes, según describe Norman McSwain en 1999. Estos periodos temporales serían el periodo antiguo, el periodo Larrey, la era Farrington y la era moderna. Aquí vamos a abarcar estos 4 periodos. El periodo antiguo podría marcarse toda la atención médica que se logra en Egipto, Grecia y Roma por los israelitas y hasta la época de Napoleón. Todo esto se clasifica como servicios de emergencia médicos premodernos. La mayor parte de la atención médica se consigue dentro de cierto tipo de instalación médica rudimentaria. Muy poca se desarrolla en el campo por los proveedores de atención prehospitalaria. El aporte más importante para nuestro conocimiento de este periodo es el papiro Edwin Smith, que data de alrededor de hace 4500 años. En este se describe la atención médica en una serie de reportes de caso. Puedes encontrar el papiro en PDF dando una pequeña búsqueda en internet. El periodo Larrey, que abarca de finales del siglo XVIII y hasta aproximadamente 1950. A finales del siglo XVIII, el barón Dominique Jean Larrey, médico militar en jefe de Napoleón, reconoce la necesidad de una atención prehospitalaria expedita. Y es así como en 1797 apunta que la lejanía de nuestras ambulancias privan al herido de la atención requerida. Fue autorizado a construir un carruaje al cual llamó ambulancia voladora. Él desarrolló estas ambulancias voladoras impulsadas por caballos para la recuperación oportuna de los combatientes lesionados en el campo de batalla e introduce la premisa de que quienes trabajan en ellas deben estar entrenados en atención médica para brindar cuidados a los pacientes tanto en la escena como durante el trayecto. Hacia comienzos del siglo XIX establece los siguientes elementos de la teoría básica de la atención prehospitalaria, que siguen vigentes al día de hoy. 1. La ambulancia voladora. 2. Capacitación adecuada del personal médico. 3. Movimientos y el campo durante la batalla para la atención y recuperación del paciente. 4. Control de hemorragias en campo. 5. Transporte hacia un hospital cercano. 6. Provisión de atención en ruta. Y 7. Desarrollo de hospitales en el frente de batalla. También desarrolló hospitales que estaban cerca del frente de batalla, de forma muy similar a como lo hacen los ejércitos hoy en día, e insistió en el movimiento rápido de los pacientes desde el campo hacia la atención médica. El barón Larrey ahora es reconocido por muchos como el padre de los servicios de emergencia médicas en la era moderna. En agosto de 1864 se crea la Cruz Roja Internacional, durante la primera convención de Ginebra. La convención reconoce la neutralidad de los hospitales, las ambulancias, los enfermos, heridos y todo el personal involucrado. Asimismo garantiza paso seguro para que las ambulancias y el personal médico puedan mover a los heridos. También resaltó la equidad de la atención médica proporcionada, sin importar a qué lado del conflicto pertenezca la víctima. Esta convención marcó el primer paso hacia el código de conducta usado por el ejército de los Estados Unidos.
En 1865 se crea el primer servicio privado de ambulancias en Estados Unidos. Poco después se desarrollan varios sistemas de servicios de emergencias médicos. Estos servicios de ambulancias fueron operados principalmente por hospitales, fuerzas armadas o morgues hasta 1950. En 1891, el doctor Nicholas Shawn, fundador de la Asociación de Médicos Militares, dice: "El destino de los heridos descansa en las manos de quien aplica el primer vendaje". Aunque la atención prehospitalaria era rudimentaria, sus palabras siguen siendo ciertas, pues los proveedores de atención prehospitalaria abordan las necesidades específicas de los pacientes de trauma en el campo. Algunos cambios en la atención médica ocurrieron durante las diversas guerras hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, pero por lo general el sistema y el tipo de atención brindada siguió sin cambios importantes hasta mediados de la década de 1950. Durante este periodo, el personal de muchas ambulancias en las principales ciudades que tenían hospitales escuela eran internos que comenzaban su primer año de capacitación. El último servicio de ambulancias que requirió médicos en los servicios fue el Charity Hospital en Nueva Orleans en la década de 1960. A pesar del hecho de que había médicos presentes, la mayor parte de la atención en trauma aún era muy primitiva. El equipo y los suministros no habían cambiado de los utilizados durante la Guerra Civil estadounidense. La era del Dr. J. D. Farrington comienza en 1950. El Dr. Farrington, padre del servicio de emergencia médicos en Estados Unidos, estimula el desarrollo de la atención prehospitalaria mejorada con su artículo Death in a Ditch. Hacia finales de la década de 1960, el Dr. Farrington y otros de los primeros líderes como Oscar Hampton y Curtis Arts llevan a Estados Unidos hacia la era moderna del servicio de emergencias médicas y la atención prehospitalaria. El Dr. Farrington estuvo activamente involucrado en todos los aspectos de la atención de ambulancias. Su trabajo como presidente de los comités produjeron 3 de los documentos iniciales que establecen la base del servicio de emergencias médicas, que son: 1. La lista del equipo esencial para las ambulancias del Colegio Americano de Cirujanos; 2. El diseño de las especificaciones del Departamento de Transporte, o DOT por sus siglas en inglés; y el primer programa de capacitación básica del técnico en emergencias médicas. También impulsaron la idea y el desarrollo de la atención prehospitalaria. Además de los esfuerzos del Dr. Farrington, otros ayudaron activamente a promover la importancia de la atención prehospitalaria para las víctimas en trauma. Robert Kennedy fue el autor del cuidado temprano del paciente enfermo y herido. Sam Banks, junto con el Dr. Farrington, impartieron el primer curso de capacitación prehospitalaria en el Departamento de Bomberos de Chicago en 1957, con lo cual inicia la atención adecuada del paciente en trauma. En un texto de 1965, editado y compilado por el Dr. George J. Curry, líder del Colegio Americano de Cirujanos, y su comité de trauma, afirman: "Las lesiones sufridas en accidentes afectan cada parte del cuerpo humano. Varían desde abrasiones y contusiones simples hasta múltiples lesiones complejas que involucran muchos tejidos corporales. Esto demanda valoración y atención primarias eficientes e inteligentes antes de la transportación. Es evidente que son esenciales los servicios de personal de ambulancia capacitado. Si uno quiere esperar máxima eficiencia del personal de ambulancia, debe implementarse un programa de capacitación especial. Este trascendental informe, Muerte accidental y discapacidad, la enfermedad desatendida de la sociedad moderna, acelera más aún el proceso en 1967. La era moderna de la atención prehospitalaria inicia aproximadamente en 1970 y data hasta la actualidad. Comienza con el reporte Dunlap y asociados al DOT en 1968, donde se define el currículum para la capacitación de los proveedores de atención prehospitalaria de ambulancias. Esta primera capacitación llegó a conocerse como PAP básico, ahora se conoce simplemente como PAP. El Registro Nacional de PAP se establece en 1970 y marca los estándares para poner a prueba y registrar al personal de los servicios de emergencia médicos capacitados. La petición del Dr. Curry de capacitación especializada del personal de ambulancias para trauma inicialmente se responde con el uso del programa educativo desarrollado por los doctores Farrington y Banks mediante la publicación de Atención y Transporte de Emergencia de Enfermos y Lesionados, el libro naranja de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, con los programas de capacitación de PAP de la Administración Nacional de Seguridad en Autopistas y con el programa de capacitación de PHTLS durante los últimos 25 años. Los primeros esfuerzos de capacitación fueron primitivos, sin embargo han avanzado de manera significativa en un tiempo relativamente breve.
El primer libro de texto de esta era fue Atención y Transporte de Emergencia de Enfermos y Lesionados, publicado en 1971 y al día de hoy va en su 11ª edición. Durante este mismo periodo, los doctores Graham Tisdale y Brian Jennett desarrollaron en Glasgow, Escocia, la escala de coma de Glasgow, con propósito de investigación. El Dr. Howard Champion la lleva a Estados Unidos y la incorpora en la atención del paciente de trauma para la valoración del estado neurológico continuo del paciente. La escala de coma de Glasgow es un indicador sensible de mejoría o deterioro de dichos pacientes. En 1973 fue creada la legislación federal de SEM para promover el desarrollo de sistemas de servicios de emergencia médicas abarcadores. La legislación identificó 15 componentes individuales que eran necesarios para tener un sistema SEM integrado. El Dr. David Boyd, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, fue el encargado de implementarla. Uno de los componentes era la educación, la cual se convierte en la base del desarrollo del currículum de capacitación para la atención de los PAP básico, intermedio y paramédico a lo largo de Estados Unidos. En la actualidad, estos niveles de capacitación se conocen como proveedor de atención prehospitalaria, proveedor de atención prehospitalaria intermedio y paramédico. La doctora Nancy Caroline fue quien define los estándares y el currículum para el primer programa de paramédicos y escribió el libro de texto inicial, Atención de Emergencia en las Calles, que se utilizó en la capacitación de paramédicos. Este texto hasta ahorita va en su 8ª edición. La estrella azul de la vida que todos conocemos fue diseñada por la American Medical Association como símbolo para una alerta médica. Más tarde, la AMA cede este símbolo para utilizarlo como su logotipo, puesto que la Cruz Roja estadounidense no va a permitir el uso del logotipo en las ambulancias como símbolos de emergencia. El Dr. Leo R. Schwartz pide al Dr. Farrington permitir usar el símbolo para las ambulancias y les otorgan este permiso. Desde entonces la estrella azul de la vida se convierte en el símbolo internacional de todos los sistemas de emergencia médicos, que es obviamente el logotipo que todos portamos con orgullo. A mediados de la década de 1980 se vuelve evidente que los pacientes de trauma son diferentes a los cardíacos. Los cirujanos de trauma reconocen la diferencia clave entre estos dos grupos. Para los pacientes cardíacos, todas o la mayoría de las herramientas necesarias para restablecer la respuesta cardíaca, RCP, desfibrilación externa y medicamentos de soporte, están disponibles en el campo para los paramédicos capacitados de manera adecuada. Sin embargo, para los pacientes de trauma, las herramientas más importantes, como serían el control quirúrgico de la hemorragia interna o la sustitución de la sangre, no están disponibles en el campo. La importancia de mover rápidamente a los pacientes hacia un hospital correcto se vuelve evidente tanto para los proveedores de atención prehospitalaria como para los directores médicos de los servicios de emergencias médicas. Una instalación bien preparada incorpora un equipo de trauma bien capacitado que comprende médicos de emergencias, cirujanos, enfermeras capacitadas y personal de sala de operaciones, un banco de sangre, procesos de registro y garantía de la calidad. Todos los componentes necesarios para la gestión de los pacientes de trauma. Todos estos recursos deben estar listos y en espera de la llegada del paciente, con el equipo quirúrgico en estado de espera para llevar al paciente directamente a la sala de operaciones. Con el tiempo, estos estándares fueron modificados para incluir conceptos tales como la hipotensión permisiva o una tasa de transfusión cercana a una parte de eritrocitos por una parte de plasma. Sin embargo, la línea de referencia de la disponibilidad rápida de una sala de operaciones bien equipada no ha cambiado hasta la actualidad. El tratamiento rápido de los pacientes de trauma depende de un sistema de atención prehospitalaria que ofrezca fácil acceso al sistema. Este acceso es auxiliado por un solo número telefónico de emergencias, el 911 por ejemplo, un buen sistema de comunicaciones para despachar unidades de emergencias médicas y proveedores de atención prehospitalaria bien preparados y bien capacitados. A muchas personas se nos ha enseñado que el acceso y la RCP tempranos pueden salvar la vida de quienes experimentan paros cardíacos. El trauma se puede abordar de la misma manera. Los principios recién mencionados son la base para una buena atención del paciente. A dichos principios básicos se agrega la importancia del control de hemorragias internas, lo cual no se puede lograr fuera del departamento de emergencias y la sala de operaciones. Por lo tanto, la valoración rápida, el empaquetado adecuado y la entrega rápida del paciente a una instalación con recursos de sala de operaciones inmediatamente disponibles se ha convertido en un principio adicional que no se entendió sino hasta mediados de 1980.
Estos principios básicos siguen siendo en la actualidad los cimientos de la atención del servicio de emergencias médicas. Cada periodo de conflicto armado da lugar a grandes avances en la atención en trauma, y los últimos 20 años no han sido la excepción. Los combates militares de las últimas 2 décadas han visto algunos de los cambios más sustanciales en la historia reciente de la gestión en el campo de batalla del personal militar herido. El Departamento de Defensa estableció el sistema de trauma conjunto con la finalidad de ofrecer la oportunidad óptima de supervivencia y máxima posibilidad de recuperación funcional a todo el personal de servicio herido en batalla. Para este fin, el Departamento de Defensa estableció un registro de trauma, antes conocido como Registro Conjunto de Trauma en el Teatro de Operaciones, para recolectar datos y estadísticas acerca del personal militar herido y la atención que recibe. El Comité de Atención Táctica a Víctimas de Combate usa estos datos y recursos adicionales como una base para la investigación, que entonces puede implementarse en lineamientos de práctica clínica, los cuales despliega en el campo al personal médico para su uso en el tratamiento y la estabilización del personal militar herido. La implementación de mejoras prácticas para la atención de los heridos en la batalla se ha convertido en un proceso ágil que se adapta a las circunstancias cambiantes en los frentes de batalla. El resultado de este proceso continuo ha sido salvar vidas. Las tasas de mortalidad para los heridos en batalla han disminuido casi a la mitad cuando se les compara con los conflictos previos. La tasa de supervivencia para los heridos en combate ha aumentado a más de un 90% en los pacientes en los que era necesaria la transfusión masiva, por lo general la herida más grave. La implementación de reanimación de control de daños ha reducido la mortalidad del 40 a un 20%. El beneficio de estos avances en la atención en trauma no está limitada a la atención de la salud militar. El mundo civil rápidamente adopta estos cambios para usarlos en hospitales alejados de los frentes de batalla. El uso de reanimación de control de daños en los grandes centros para traumatizados se está convirtiendo en un estándar de la atención. El uso de torniquetes, alguna vez considerado un último recurso, se está convirtiendo rápidamente en la intervención primaria para las hemorragias severas en el campo y durante la estabilización en el departamento de emergencias. Las lecciones aprendidas al tratar el personal militar herido durante los últimos 20 años tendrán un impacto significativo en la calidad y tiempos de recuperación de la atención al trauma civil en las décadas por venir. Y bueno, con esto concluimos el primer video correspondiente a la historia del PHTLS, pasado, presente y futuro. En nuestro próximo video vamos a ver la filosofía del PHTLS, epidemiología y carga financiera. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Vamos a tratar de subir 3 videos por semana aproximadamente, algunas veces más y algunas veces menos. Síguenos también en nuestras redes sociales, Facebook, grupo de WhatsApp y bueno, cualquier duda estamos a tus órdenes. Muchas gracias por ver el video y esperamos vernos pronto.